¿Cómo están amigos de YouTube? Aquí estamos con un nuevo video, en este caso sobre un tema interesante que muchos desconocen y siempre están preguntando a qué se refieren cuando se habla del famoso checksum. Como lo vemos en el título aquí, checksum, la palabra lo dice, sería chequeo de sumatoria. ¿Qué significa? Que toda la información contenida en la memoria sumada da un número muy grande. Por ejemplo, acá tenemos uno que dice 1837-0940. Los últimos cuatro valores son los más significativos ante posibles cambios, por ejemplo en este caso el 0940. Este será el valor que debemos atender. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en las propiedades del proyecto. Tenemos un camión Kenworth, un T680, y aquí en los datos de las propiedades del proyecto en Windows dice 8 bit sum 0940, por ejemplo. Ese sería nuestro valor de checksum original. El checksum, como decíamos, chequeo de sumatoria. ¿Para qué se utilizó? Para comprobar los datos contenidos en la memoria. Se utilizan todo tipo de memorias, desde memorias EEPROM seriales, memorias EEPROM, flash y microprocesadores. Se creó porque las EEPROM antiguas no eran fiables y podía corromperse la información. Y como bien lo dice por aquí, permite comprobar la integridad de la memoria. Luego se convirtió en un complejo sistema anti-tuning, porque si modificas los mapas en las computadoras de motor, cambia el checksum y si el micro lo detecta, el coche no enciende. Hoy en día, herramientas de escritura y de lectura ya hacen el proceso de corrección de checksum. Cuando las herramientas no hacen ese proceso, bueno, los programas editores hexadecimales en los que se modifican los mapas ya traen parches o plugins para hacer las correcciones de checksum correspondientes. En este ejemplo que estamos colocando por aquí, habla de incremento de valores. Por ejemplo, cuando realizamos potencia, ¿qué hacemos? Subimos los valores de los mapas. Las correcciones de checksum implican restar valores en áreas destinadas que están en valor máximo, por ejemplo, FFF o 65.535 si fueran decimal. ¿Qué significa? Que todo lo que yo incremente por aquí, en el lado que vemos en la ventana de la izquierda, todo lo que suba en valores, se va a buscar un sector de la memoria o del archivo que esté en valor alto, en valor FF, y en este caso se van a restar los valores equivalentes para volver a obtener el checksum original. Si la tarea que realizamos en este caso es una eliminación, por ejemplo, generalmente las eliminaciones los valores se disminuyen a cero, por ejemplo, una anulación de válvula EGR o de filtro de partículas. Si yo llevo valores a cero, en este caso la corrección de checksum implicará un aumento en los valores. Y aquí lo dice, cuando realizamos eliminaciones, las correcciones de checksum implican sumar valores en áreas destinadas que están en valor mínimo, 000 en hexadecimal o 00 en decimal. O sea que en sectores que están en cero del archivo, cuando haya que hacer las correcciones de checksum, en este caso los valores van a ser ascendentes. Se suman valores para corregir checksum. Vamos a ver ejemplos prácticos. Por ejemplo, aquí tenemos un editor hexadecimal del lector de EEPROM de la marca Vatronics. Tenemos el archivo en cero. Según el fabricante puede disponer, y vemos aquí que el checksum está en cero, que si la memoria está en 00, el punto de partida del checksum sea 0, o sea la sumatoria es 0, y si nosotros comenzamos a agregar valores aquí aleatoriamente, podemos ver cómo ese valor de checksum se va incrementando, ¿sí? Vamos viendo cómo ese número va subiendo en la medida en que vamos agregando datos al archivo. Vamos sumando datos, los valores de checksum van subiendo, o sea que ese checksum va aumentando. Lo mismo pasa cuando incrementamos mapas en cartografías de motor. Si vamos aumentando valores, ese valor de checksum se va a ir aumentando. Si por el contrario lo que hacemos es bajar valores, por ejemplo, ahora que voy hacia cero, lo que podemos apreciar es que la sumatoria, el checksum,
va disminuyendo, va bajando. Cuando hacemos eliminaciones, por lo general, que bajamos a 0, el valor de checksum baja y en ese caso la corrección corresponderá con un incremento de valores en alguna parte del archivo. Ahí volvimos, en este caso, al valor original. En este caso, si cambiamos valores, como en el valor más alto que es FF estaría en 0, cuando yo comience a agregar valores al archivo, lo que va a pasar aquí es que en este caso la sumatoria, como se aprecia aquí en la zona de checksum, es descendente. Va sumando, pero en realidad es como si estuviera restando, porque arrancó en un valor hexadecimal bastante alto, ¿sí? Entonces el valor de checksum en este caso va descendiendo. Eso es según el fabricante cómo establezca los datos en la memoria. Si cuando está con el valor alto está en 0 o si cuando está en 0 sería que está el checksum en valor 0. Depende de cómo lo determine el fabricante, bueno, la sumatoria será ascendente o descendente. Vayamos ahora a otro editor de mapas, como es SM Titanium, por ejemplo. Tengo el mismo Kenworth o Peterbilt, dice aquí, Packard. Vamos a ver el valor de checksum. Voy a abrir un mapa al azar, presión de riel, por ejemplo. Le vamos a dar Enter. Y vamos a observarlo más que nada en 2D, donde podemos visualizar aquí. Tenemos el mapa. Yo lo voy a marcar una zona del mapa al azar. Y aquí podemos visualizar, vamos a buscar visualización, visualizar checksum. Aquí tenemos una ventanita que nos está diciendo que el valor original de checksum es 0940, como ya lo habíamos visto, en una ventana de Winols, hoy lo vamos a ver ahora. Si yo subo los valores, miren lo que va pasando con el valor de checksum. Va cambiando, estaba en 0940 y ahora se ha ido a 2EF4. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si incremento valores en un área del archivo, bueno, va a haber un sector destinado en el propio archivo que va a estar en valor alto, va a estar en FF, donde en ese caso se harán las correcciones descendentes para corregir lo que hemos incrementado en esta área del archivo. Aquí, por ejemplo, el valor que tenemos en la parte superior es alto. Voy a marcar una zona X. Esto en realidad no es algo que lo hagamos al azar, sino que lo hace básicamente el programa. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de corregir en esta área que he marcado el valor de checksum. Vieron que voy bajando y el valor de checksum aquí va disminuyendo. Ahí, bueno, quedó en 0,3, 0F, quedó un valor más bajo, pero la idea era transmitirles cómo, bajando valores, es que en este caso, cuando yo incremento por un lado, debo disminuir valores por otro. Ahora la experiencia la vamos a ver dentro de lo que es Winols. Estamos otra vez con el mismo archivo. Vamos a ver las propiedades del proyecto. Aquí tenemos nuestro valor de checksum en 8 bits, dice 0940. El mismo proyecto binario estamos trabajando. Es de un Kenworth T680, un camión. Y lo que podemos apreciar, tenemos aquí incluso un DAMOS original, lo que podemos apreciar, el archivo comienza en la dirección 0 y el final del archivo estaría en la dirección 3003FF. Esa sería la parte final de nuestro archivo. Si miramos aquí o le pedimos a Winols que nos calcule cuál es el valor de checksum desde la dirección 00 hasta la dirección final, que sería 3003FF, nos está mostrando aquí que el valor de checksum sería
18370940 y decíamos que el valor principal o más significativo eran las últimas 4 cifras. Si hiciéramos algún tipo de incremento en algún área del archivo, vamos a mover algún archivo, por ejemplo aquí vamos a pintar una parte del archivo y vamos a incrementar valores, por ejemplo vamos a poner enter, 4 Fs y subimos el archivo. Fíjense lo que ha pasado ahora con el valor de checksum, ya no es 0940 sino que es 2391, o sea los valores se han incrementado. Si pintamos esta área del archivo y la volvemos a valor original, otra vez tenemos nuestro checksum 0940. Si por alguna razón, en lugar de haber incrementado datos, hubiéramos bajado valores, bueno, el checksum ahora se viene para abajo. En ese caso va a haber o va a ser necesario en algún área del archivo elevar valores para corregir y para que el valor de checksum final de este archivo termine siendo el valor original, o sea, ¿cuál? Este valor, 0940. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado, que puedan comprender un poco mejor ahora de qué se trata el checksum y por qué es necesario corregirlo. Es un valor de comprobación que hace el procesador cada vez que ponemos contacto o vamos a encender el vehículo. La primera comprobación que hace el procesador es ver si los datos contenidos en la memoria están íntegros. Para eso verifica este famoso número conocido como checksum. Un saludo para todos.